a quién escuchar en el marco de que la información no te confunda, que no te aturda, para intentar comprender mejor este momento de la Argentina y del mundo entero, tan complejo, por cierto. Y es así que vamos a retomar el hábito de charlar con periodistas, y vamos a hablar con una periodista que forma parte de la redacción del diario AR, que escribe el newsletter Gracias por venir, donde cuenta los entretelones del oficio periodístico, que creó y que coordina el espacio de capacitación y debate periodístico El Movimiento, y que se llama Victoria De Masi. Victoria, un gusto. ¿Cómo estás? Carlos desde Tucumán. ¿Cómo andas, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, decía, qué momento difícil para todo el mundo, particularmente también para los periodistas, de informarse, de qué leer, de qué mirar, de dónde verlo, de dónde no, con la cantidad de periodismos que están dando vueltas. Y quiero empezar preguntándote, ¿cómo lo haces vos? ¿En qué tiempos y de qué forma? Bueno, yo aprendí a armar una dieta de una manera de informarme en los últimos años y no leo medios de comunicación, leo a periodistas. Tengo como una lista mental de nombres y los busco directamente a ellos, independientemente del medio en el que estén laburando. Me informo, bueno, todo el tiempo, porque uno no puede, digamos, sacudirse de esa manía o esa maña de saber qué pasa, pero tengo mi práctica de estar informada es a la mañana, que abro los portales de noticias y repaso las tapas de las versiones impresas de Clarín, La Nación y Página 12, por lo menos. Y después a la noche hago de vuelta un repaso por los portales de noticias y al otro día repito la fórmula. ¿Y cómo te va en el marco de, bueno, lo difícil que está hoy entender qué se aproxima más o menos a un hecho, en el marco de que yo no sé si vivimos alguna vez una situación en la que, no sé, un funcionario da una entrevista, habla, dice algo a la noche, a la mañana da otra y dice que no pasó lo que dijo el día anterior, en que sale alguien y da un rumor que es una información, o se lo dice un periodista, una fuente confiable, y pasa, mirá, en la reunión hablamos esto, y después la misma persona sale al otro lado y decir, no, mirá, no. Esa confusión permanente que, en definitiva, uno piensa nosotros que, bueno, es nuestro trabajo, hay que meternos. ¿Cómo puede impactar en la sociedad? Gente que no quiere que la política se le meta en la vida. Digo, ¿cómo realmente detectar qué se está aproximando a los hechos? ¿Cómo lo llevas vos? Mira, decir y salir a desmentir me parece que es parte del juego que propone la política y que no es algo de ahora, es algo que sucedió siempre. Lo que cambió es la manera en que circulan esas declaraciones, rumores, datos, informaciones. Yo me crié profesionalmente en la redacción de Clarín, donde nuestra prioridad era el papel, era la edición papel. Entonces escribíamos hoy algo que iba a salir mañana en tiempo pasado, digamos. Escribo para hoy algo que en la versión de mi nota habrá sucedido ayer y va a salir mañana. Eso cambió con el periodismo digital. Hoy mandan los portales de noticias. Entonces yo creo que es enloquecedor, pero que no tiene remedio porque los medios también necesitan renovar sus portadas para entrar en la calecita de Google, que Google los detecte y que esas notas terminen metiéndose en el algoritmo del ciudadano común. Y tiene una consecuencia, para mí un efecto muy importante que va en desmedro de nuestro trabajo, que es que el ciudadano esté harto. Y no solo harto, sino que en los últimos 10 años, 15 años se haya reforzado la idea de que para qué creer en el periodismo. Entonces nosotros, como trabajadores de prensa, perdimos nuestro principal capital, que es la credibilidad. Y a partir de ahí hay que remontar el oficio. Yo creo que ahora, si somos conscientes de esa situación, es la etapa que se viene para nosotros. Que es muy dura. Mirá vos que iba a encarar para el lugar también de preguntarte, dentro de que sabemos que no es positiva, ¿cuál pensás que es la imagen que tiene la sociedad hoy del periodismo? Hoy, 2024, enero y todo lo que está pasando. Si parás a alguien en la calle y le preguntás, che, ¿a vos cuánto confías? Etcétera. Digo, sabemos que es mala, pero ¿cuán? Mira, yo no puedo hacer... quiero evitar una opinión general porque siempre me parece que... Yo vivo en Buenos Aires, entonces lo que pueda decir es como una foto carnet de una gran película.
pero voy a intentar responderte con una escena que veo casi todos los días. Yo me manejo en transporte público, voy a la redacción en colectivo y vuelvo en colectivo también. Y como uso las horas pico, en general voy de pie en el colectivo, entonces chusmeo los celulares de los pasajeros y me doy cuenta de que su manera de navegar en internet, cuando tiene que ver con información, no con sociabilizar en redes sociales, sino cuando se topan con alguna noticia, es en Facebook o en TikTok. Entonces, la pregunta de qué pensás del oficio periodístico o qué pensás del periodismo o qué pensás de los periodistas, va a venir con una respuesta que ya está filtrada, contaminada por el tipo de consumo que hace el ciudadano común de la información, que es estar intermediada por las plataformas y por confirmar lo que ellos creen o todo lo contrario, es arrojarlos a información que los hace indignarse. Entonces, yo ya evito a esta altura preguntarle al ciudadano común, en el caso de que me toque toparme con alguno por alguna nota, evito preguntarle qué piensan del periodismo, porque me parece que esa ya es una pregunta que nos tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta reformulada es, ¿cómo haces vos tu trabajo de periodista? ¿Cómo estamos haciendo periodismo en este momento, en los últimos años, y cómo podemos ser mejores? Qué pregunta, ¿no? En el marco también de, bueno, una realidad que me parece que toca todo el país. Uno de afuera piensa que Capital tiene cierto quizás resguardo por algunas cosas, pero no sé cuánto, referido a la precarización inmensa que tenemos los periodistas en todos lados, en todo el país, con 3 o 4 laburos para poder llegar a fin de mes, y que, bueno, por supuesto esa situación va en desmedro de lo que podemos trabajar o podemos informar, ¿no? Y en ese marco también te pregunto, bueno, algo que me pregunto todos los días y que cada vez que tengo chances de charlar con periodistas también lo hago es, ¿cómo se es mejor periodista hoy? En esta, bueno, batahola de un momento muy particular para informarse, para informar y para intentar comprender. Bueno, yo voy a decir lo que a mí me parece que no es la receta que corresponde para todo el mundo, porque soy más de pensar que cada uno tiene su propia fórmula y que cada uno sabrá qué camino quiere encarar y de qué manera hacerlo, si más rápido, más lento, tomar un atajo. A mí me parece que hoy más que nunca los periodistas y las periodistas tenemos que estar preparados, con el radar activo y también pensando en adoptar un punto de vista personal, que no deje de ser profesional, ¿no? Pero pararse en un lugar y decir, bueno, yo te voy a contar esta información desde este punto de vista y acompañar ese punto de vista con datos. Para todo eso se necesita tiempo y hoy lo que no tenemos es tiempo. De hecho, mi última batalla es no contra el tiempo, sino por el tiempo. Es imposible para un trabajador de prensa encarar una nota de largo aliento con tranquilidad si tenés que atender 3, 4 trabajos e incluso que esos 3 o 4 trabajos que tengas impliquen un conflicto de interés. Por ejemplo, vos trabajás en la sección de política de un medio de comunicación y colaborás en el área de comunicación para un legislador. Estoy inventando, estoy poniendo ejemplo. Sí, pero eso pasa, es muy común lo que... Un conflicto de interés que hace que aquella pregunta que usé para responder la pregunta anterior, que es ¿qué tipo de periodista quiero hacer?, se ponga un poquito más compleja, ¿no? Mira, creo que estudiar, creo que descansar y creo que entrenar la curiosidad y el ojo es algo que tenemos que hacer un ratito todos los días, no perderlo. En una nota te escuché decir que tenés que pagar por información, que la información tiene que ser paga, ¿no? Esa situación de sacar del medio... que es un sueño, si yo lo pienso, o que los medios de comunicación, o que los periodistas en particular, o como fuese, de alguna manera se financien por la misma audiencia, ¿no? Sacar del medio el medio, pautas oficiales y demás cosas que, bueno, sabemos cómo funcionan. Y en ese marco también hay algunos medios que los están probando, pero la frase de tenés que pagar por la información suena muy fuerte. Y la pregunta es si pensás que la sociedad argentina, 1, está preparada y 2, aceptaría ese tipo de forma.
Ok, ¿por qué te parece fuerte la frase hay que pagar por información? Yo estoy de acuerdo con vos primero en que hay que pagar, ¿no? Pero me parece fuerte porque venimos de, bueno, no sé, desde que existe el periodismo en que la situación de la información se da de manera gratuita, ¿no? Entonces es un gran cambio muy, muy potente para las distintas sociedades. Sí, bueno, lo primero que tengo para decir es que el acceder a la información siempre implicó un pago, porque, por ejemplo, cuando no existían los portales de noticias, había que comprar el diario. Y había una cosa maravillosa, que es que cuando no te alcanzaba para comprar el diario, te ibas a un bar, te pedías un café que tenía un precio pagable. Sí. Estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Tal cual. Un poquito más también. Sí, porque 2001 fue Las Torres, sí. Un poquito más también. Y entonces esperabas a que pegue la vuelta esa edición de Clarín o de La Nación y que llegara a tu mesa y te informaras. Con lo cual, vos quizás no estabas pagando en el puesto de diarios por un ejemplar, pero estabas pagando con un café y con tu tiempo. Con lo cual, yo ahí pongo en duda esto de que nunca se pagó por la información. Me parece que ¿Y la radio? O sea, en el ejemplo que das, por ejemplo, ¿y la radio y la tele? Lo que pasa es que yo no hago ni radio ni tele. Yo soy periodista de gráfica y me pasó de trabajar durante 15 años en un medio tradicional y de gran alcance, que es el diario Clarín, a trabajar en un proyecto nuevo que es el diario AR, que hoy tiene 3 años de vida, cuya apuesta es a un método de suscripción. Yo creo que cuando uno dice entré a Twitter y me informé, no se está informando. Yo creo que es una forma de navegar por algunas noticias. Leer periodismo implica cierta profundidad. Entonces, para acceder a información de calidad, eso tiene que implicar un pago. Y es cierto cuando vos decís fuerte en ese sentido, que los y las argentinas no estamos acostumbrados a eso. Es verdad. Ahora, en España ese modelo ha funcionado. El diario Es, por ejemplo, ha superado en ingresos el ingreso por suscripciones que el ingreso por publicidad, con lo cual eso ya no es una utopía, es algo que está pasando. Es cierto, han sostenido un producto durante 10 años y nosotros en el diario AR estamos tratando de hacerlo desde hace 3 nada más. Yo creo que en nuestra región, en la región latinoamericana, lo que a mí me gustaría, que vos lo pones en la palabra sueño, implica un cambio cultural enorme. Uh-huh. Y ese cambio cultural arranca por pensar que no te estás informando con calidad si entras a un portal de noticias que no te piden nada a cambio, aunque sea algo simbólico. Es muy incómodo de leer un sitio donde para encontrar la noticia vos tenés que cabecear ventanas de publicidad. Eso ya me parece que... Sí, estoy con vos. Sí, sí. Es muy incómodo. Desalienta totalmente, además. No te da ganas de leer, porque aparte después está el tema de que el tiempo de permanencia de la nota. Entonces la información que vos vas a buscar tenés que scrollear 4 veces para llegar a el dato. Después está el tema del bait, del clickbait, o sea, que vos esos títulos trampa, donde vos incluso a veces entrás porque te llama la atención el título y no hay nada en el texto que te explique el título. Y bueno, y eso se hace porque el sitio necesita que los usuarios entren para poder cobrar publicidad, y me parece que eso va en desmedro de la calidad periodística. Estoy con vos, yo lo tildo de sueño, quizás también pensándolo en la visión del norte del país, por ejemplo, acá no hay medios que tengan suscriptores todavía, que trabajen de esa manera. Sí. Pero a la vez la sociedad tucumana cada vez tiene una avidez muy grande porque le cuenten cosas que no se publican en los medios, sabemos por qué. Y a la vez es como, siento que estamos en un momento, vos decís, de un cambio cultural que es, bueno, justo ahora quizás puede darse en estos años que vienen y sería espectacular. Mira, hay modelos de éxito, me voy de Europa, ¿no? Porque mencioné España, pero digo, la gente de Gelatina, la gente de Futurock, la gente de Central. Yo sé que son 3, estoy mencionando 3 medios porteños, ok. Sí.
Pero ellos tienen un sistema de socios de suscripción que funciona muy bien. Y entonces me parece que no es tan utópico, que se puede, solamente que no hay que darse por vencido. Me gusta lo que decís, Victoria, me pone a soñar también. Pero bueno, si me pongo del otro lado, yo también estoy suscripto a algunos de esos medios que me decís, es decir, me interesa y ocupo el otro lugar. Sí. Pero en definitiva, da la sensación, y te pregunto si crees que el futuro de los medios, que es una palabra también muy... O te estoy tirando un camión con el futuro de los medios, pero si vamos hacia un modelo de suscriptores directo. Sí. ¿Pensás que vamos hacia ahí y que los grandes medios también van a ir hacia ahí? Mira, es difícil para mí, hay que ver qué futuro, digo, si es de acá 100 años no tengo idea porque no voy a vivir, eso tengo solamente esa certeza. Está bien. Me parece que a mí 20. No me va a tocar, digamos, ver a un medio de comunicación 100% sostenido por sus suscriptores. Pero sí, me parece que es posible, porque también el ciudadano común va a entender que es mejor un periodismo sin intermediarios. Un periodismo de calidad sin intermediarios. Un medio que depende de pauta oficial o pauta de privados es un medio que es débil. Totalmente. Y aparte, porque está buenísimo que el ciudadano común que paga por una suscripción, yo estoy hablando de una suscripción que tiene el valor o menos que un flat white o café con leche. O sea, si acá en Buenos Aires vamos a empezar a vivir rodeados de cafeterías de especialidad, un café con leche sale 2.400 pesos. Hay suscripciones a medios de comunicación, canales de streaming o diarios que están en los 1.200, 1.500 pesos, 2.000 pesos. O sea, tal cual. Es un número significativo si vos lo podés invertir en un café con leche, ¿ok? Entonces, me parece que también el ciudadano común tiene derecho a reclamar mejor calidad de información en tanto suscriptor de un medio de comunicación. Y me parece que es empoderar al lector, al oyente, al espectador, a las audiencias. Y podemos hablar de cómo hacer mejor periodismo, pero a mí también me interesa preparar audiencias, o sea, audiencias que reclamen, que discutan, que interpelen, que mejoren la discusión pública. Me parece que el periodismo está para eso. Es Victoria De Masi con quien estamos charlando, que es la periodista que escribió, entre otras, una nota muy fuerte en el último tiempo que se viralizó mucho y que tomaron muchos medios, que es la historia de Chicho, del tío de Javier Milei, que es repartidor y que, bueno, es una historia espectacular. Y te quiero preguntar acerca de eso, per se de la historia, pero después de todo lo que fue la repercusión, ¿no? De tener el tío, el sobrino de un presidente de la nación, trabajando de repartidor, con la imagen además de su oponente político. ¿Cómo fue el post? Bueno, para mí no. A ver, yo no tengo mucho para decir, más que la nota tuvo mucho rebote y que me han pedido mucho el contacto de Chicho. Chicho está en una situación habitacional muy complicada. Yo prefiero hablar de eso. Sí. A mí lo que me resultaba interesante de la historia de Juan José Milei, que es el tío del presidente, a quien llaman Chicho desde que era muy chiquito, es que a través de su historia de vida es muy fácil darse cuenta que caerse del sistema en este país es bastante fácil. A mí lo que más me impresionó de su historia es que Chicho, 63 años, pedalea todos los días para una aplicación. En este momento deben hacer casi 40 grados en Buenos Aires y son las 12, Chicho habrá cortado de trabajar, pero a la tarde va a volver a salir. Y además están a punto de desalojarlo. Y no tiene que ver con que él haya hecho una mala administración de su dinero, sino que es una persona con pocos recursos para moverse en un mundo que pide papeles, que implica compras y ventas de cosas, de propiedades. Entonces, a mí lo que me resultó muy interesante es cómo impactó la historia de Chicho, ¿no? Esto de, mira, el tío del presidente es un repartidor precarizado y además votó a Massa. Y yo decía, pero, che, está a punto de jubilarse, no tiene aportes hechos y además están por desalojarlo. ¿Qué es lo prioritario? O sea, a mí como, digamos, análisis posterior
de esa historia que publicamos en el diario AR, que es la historia de vida de Chicho Milei. Bueno, me inquietó más que quedara vacante como esa preocupación, ¿no? Como, ¿cómo ayudamos a este tipo? ¿Quién va a ayudar a este tipo? Algo que me pasó a mí al sobrevolar la nota fue no sé si está bien, no sé si está mal, uno no puede meterse dentro de una familia, etcétera, 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 pero uno dice también el tío de un presidente de la nación en la situación complicada con la que está y todo lo que acabas de contar, y ese presidente tendría que levantar un teléfono, no tendría que levantar un teléfono, esa interpelación que al final, aquí lo tocamos al tema, compartimos la nota y fue una avalancha de como una justificación, ahí está Chicho, lo van a desalojar porque vota peronismo, así como sí. muy potente esa situación, sí. Pero en realidad también me interesaba mucho la relación con su tío, ¿no? Y esa familia que, bueno, uno nunca sabe cómo son de afuera. Y a mí sí me interesaba mucho esa situación de decir, ves una nota de tu tío, el hermano de tu papá, en un diario que da vuelta y no levantas un teléfono, pero no por una cuestión de, a ver, vamos a pegarle al presidente por esto, sino me intrigó mucho la situación, ¿no? No se puso en contacto, no habló, etcétera, etcétera, etcétera. Me generaba una situación muy, pero muy potente. Y mira, aparte de la práctica periodística, cuando se trata de un tema así, digamos, no deja de ser un familiar directo del presidente de la nación. Nosotros lo que hicimos fue dar aviso a Vocería el día anterior a que se publicara la nota. Esto no quiere decir que yo le haya contado al segundo de Adorni, a Javier Lanari, qué decía el texto. El llamado es para poner en aviso. Encontramos al tío del presidente, él nos habilitó a contar su historia, no dice nada que ustedes tengan que salir a desmentir porque es la historia de vida de Chicho. Queremos ponerlos al tanto y habilitar un canal de comunicación para que en el caso en que desde presidencia o desde vocería quieran generar un puente con él, nosotros estamos a disposición. Es algo que se hace, me parece que es parte del protocolo y que está muy bien hacerlo. La recepción de este aviso ha sido muy bueno de parte del vocero, del subvocero, del subportavoz de presidencia, pero después, digamos, como periodista, yo no puedo operar sobre esa relación. Me parece que ellos tienen los medios para conseguir el contacto de Juan José y que en el caso de que quieran, calculo que él estaría muy dispuesto a conversar, pero mi tarea empieza y termina en conseguir la nota, escribirla, publicarla, acompañar el post, porque no es una persona entrenada mediáticamente, y luego, bueno, soltar. Ya que mencionaste, me interesa muchísimo preguntarte por eso, ¿no? Siempre todas las oficinas de prensa, los voceros, etcétera, son los vínculos para con los medios y cuando hay algo, eso, ¿no? Como protocolarmente está bien comunicarse, etcétera, etcétera. Y te quiero preguntar puntualmente en este gobierno, ¿cómo ves esa función? Mira, yo cubrí la campaña de La Libertad Avanza desde antes de que empiece oficialmente la campaña. Y fue difícil. Primero fue difícil porque como yo no hago periodismo político, no tenía los recursos que tienen mis colegas que se dedican a hacer periodismo político y lo tienen súper aceitado. Yo me fui copiando de ellos, por suerte, personas muy generosas que me iban marcando un poco el camino. Hay cierto desprecio al periodismo, pero no es algo de La Libertad Avanza. O sea, distintos gobiernos con distintos perfiles de medios de comunicación fueron poniendo distancia y quizás complicando el laburo. Yo creo que hacer periodismo es incómodo, digo, acá nadie tiene la nota servida. Me parece que todavía el partido que gobierna no ha encontrado ese punto en su relación con los medios de comunicación que digamos, un punto que puedan capitalizar. Es una relación muy tensa, es muy difícil acceder a los funcionarios. Por ejemplo, Capital Humano, que es un superministerio que además maneja una cantidad de dinero importante, ¿no? Que tiene que ver con la asistencia social.
A mí me inquieta muchísimo la ministra Petovelo, o sea, en el sentido de que me encantaría entrevistarla porque se está haciendo cargo de un área súper sensible, que además es como el nuevo ministerio, ¿no? No es posible acceder a una entrevista con la ministra, pero no es posible para mí y no es posible para ningún medio, porque Petovelo no ha dado entrevistas. Su única aparición pública fue ayer. Fue en un video grabado, editado y puesto a circular. Eso no es periodismo, eso es como si algo fuese construido en una consultora de prensa y lo pongo a rodar y los medios, bueno, levantan de lo que se dijo. No hay posibilidad de repreguntar, no hay posibilidad de intercambiar, no hay posibilidad de chequear nada. Entonces, me parece, pero esto fue desde la campaña, sí. La relación con el periodismo va a ser complicada y hay que ver nosotros. Siempre para mí la pregunta vuelve a quienes hacemos periodismo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a encarar este tema? ¿Cómo vamos a laburar nosotros respecto de esta manera que tiene el gobierno nacional de manejarse con la prensa? Y hablando de tu cobertura de La Libertad Avanza, terminó, le pusiste fin y volviste por curiosidad o algo por el estilo a usar tu usuario libertario. No, yo mi usuario libertario lo desactivé la noche del 19 de noviembre. Mi usuario libertario me acompañó desde después de las PASO hasta el día del balotaje. Trabajó un montón, investigó un montón ese usuario libertario y el compromiso conmigo misma había sido darlo de baja la noche del 19 como una manera más de cerrar esa cobertura que era pura actualidad, puro día a día, escribir 2 notas por día, escribir para el fin de semana, no dejar pasar una en la medida de lo posible, estar atenta y ofrecer notas con un foco diferente a lo que se ofrecía en otros medios. Y sobreviviste a ese usuario libertario, Victoria. Qué importante. Sí. Sí, sobreviví, fue una gran experiencia. Aprendí un montón. Traté de... Bueno, me consumía mucho espacio mental, ¿no? Porque me parece que digamos, encararlo, generar un personaje que pueda interactuar con otros militantes, implicaba asumir una voz que no tengo. Entonces tuve que estudiar mucho, tuve que, digamos, estudiar el código, entender, y siempre desde un lugar de no subestimación. Total. Muy respetuosa de los votantes de La Libertad Avanza o de cualquiera de sus referentes, digo, no específicamente, porque el partido es un montón de colores, ¿no? La Libertad Avanza. Es gente que tiene motivos para haber votado con convicción a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Entonces, desde ese lugar, hice de mi usuario libertario algo muy pedagógico para mí y para mi laburo. Así que sí, estuvo bueno. En ese momento, el 19, dije, sobreviví. Hoy lo veo con otros ojos, digamos, como una experiencia muy enriquecedora. Claro. Es como una ventana de tiempo en la que te metiste en un mundo que es muy complejo. Y quiero cerrar la nota preguntándote puntualmente por... como vos, yo también tengo un gran respeto en general por los votantes. Y me parece que una persona no es buena ni mala por lo que vota. Y no se puede andar señalando también el voto de nadie. Y en ese marco... también me resulta muy fascinante el militante libertario, por muchos motivos, que no puedo explicar. Y la pregunta, para cerrar, es esa: si vos tendrías que describirlo, o en cierto punto, es como una radiografía, ¿no?, de lo que es un votante o un militante libertario hoy, ¿qué principales características tendría? Pues es re difícil, porque también entre los votantes lo que pasa es que también caemos en el votante libertario. Yo no creo que enmarcarlo solo en ese lugar. Me parece que las personas que confiaron su voto a La Libertad Avanza, con ganas de que ese signo político sea gobierno durante 4 años, lo que le estaba pasando es que se sentía excluido del sistema que se propuso, el sistema de gobierno que se propuso
durante los últimos años. Y en esos últimos años incluyo los 4 años de gestión macrista, ¿ok? Gente que no se siente representada, gente que tiene esperanzas de algo nuevo, gente que confió pero Milei no va a poder hacer todo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Y la verdad es que acá nadie que haya votado La Libertad Avanza ha votado desinformado. O sea, los medios hicimos un periodismo no solo de denuncia, testimonial, pedagógico, que daba cuenta de cuál era el plan de gobierno de La Libertad Avanza. Con lo cual, creo que el votante de Javier Milei es un votante convencido, un votante que hoy está a la expectativa. Y también creo que hay un fuerte componente antikirchnerista y que no es en favor de Milei, sino que es en contra de otra cosa. Y eso hay que ver, digamos, cómo le va en el tiempo que viene. Porque ese para mí es un ciudadano muy activo, digamos, que votó para que no vuelvan los que estaban antes. Y hay que ver cómo se comportan con los cambios que pretende hacer este gobierno, que afectan directamente. Para mí cambia una cultura, o sea, estamos hablando de un nuevo contrato social, pero vamos a lo chiquito, ir al chino y comprar yerba, o sea, consumo diario, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa. Victoria, un placer escucharte y leerte, y felicidades por el trabajo que vienen haciendo en el diario AR. Para mí, así como vos decías que tenías tu rutina, yo tengo la mía, y uno de los pilares sin dudas es la lectura en el diario AR. Un abrazo desde Tucumán. Bueno, un abrazo para ustedes, Carlos, un beso grande. Chau, chau. Victoria, además, y desde Cava, siguiendo el hábito, bueno, de poder charlar también con periodistas sobre periodismo y también sobre este momento tan complejo para tratar de entender mejor esta realidad que estamos viviendo, que ataca por todos lados, todos los días, y hay que estar a la altura, no solamente como periodista, sino también como ciudadano.